Bienvenidos mis hermanos a este culto memorial donde estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una gran noticia, que Jesús no está muerto, sino que Él está vivo. Y eso nos llena de grande confianza y esperanza, porque en medio de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, del dolor en que vivimos, sabemos que tenemos un Dios que nos ve, tenemos un Dios que nos ayuda, que nos sostiene y que en todo momento somos muy afortunados de tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta mañana vamos a abrir la Escritura precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Y dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellos temor y bajasen el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los discípulos. ¡Qué gran noticia! Que han quedado plasmadas en las Santas Escrituras, estas bellas palabras que sirven para nosotros y para todas las generaciones en todo el mundo, de que Jesucristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Majestuoso y poderoso es su nombre. Y el día de hoy nosotros podemos decir: porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él vive, ya no hay temor. A pesar de muchas circunstancias que podamos vivir, sabemos que nuestro Redentor vive y que el día de mañana, a un futuro glorioso, el Señor Jesucristo viene por su iglesia, y eso solamente lo verán los redimidos del Señor. Así que este día, con ese gozo, con esa expectación, nosotros vamos a decirle al Señor: te adoramos. Te adoramos, Cristo, en esta hora, porque eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. Este día usted puede tener la confianza y la seguridad de poder decir: mi Redentor vive. Así que estas alabanzas son para el Señor. Dios envió a su Hijo Cristo a perdonar y dar amor. Vivió y murió por mis pecados. 3 días después resucitó mi Salvador.
porque Él vive, enfrento al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él tiene el futuro. Mi vida vale porque vive mi Señor. Qué dicha es tener un hijo, precioso don que Dios nos da. Qué inmensa paz saber por cierto que su futuro por Jesús seguro está. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, no temeré, porque en la gloria, allí en su reino, yo veré a mi Redentor, porque Él vive, enfrento al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él tiene el futuro. Mi vida vale porque vive mi Señor, porque Él vive, enfrento al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él tiene el futuro. Mi vida vale porque vive mi Señor. Mi vida vale porque vive mi Señor. Eres santo, Señor. Eres santo, eres santo, eres santo, oh mi Señor. Todos decimos, Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno.
adoración. de adoración. Rey glorioso, Majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración. levanta tus manos y canta al Rey glorioso. Oh Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Vamos a decirlo, Rey glorioso. Rey glorioso, Majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración. una vez más, Rey glorioso. Rey glorioso, Majestuoso Dios, majestuoso, tú eres digno de adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor, santo mi Señor. Al mirar alrededor en los días que vivimos, me pregunto cuánto más tardará. Cuando el Padre
le diga: hijo, oh Jesús, recoge tu familia y preséntala en mi hogar, frente a mí. Y solo el redimido oirá su voz en el día que, cuando venga en nubes gloriosas al encuentro de su novia, las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán. Y la iglesia que está en Cristo, transformada en un abrir, cerrar de un ojo. Hasta ahora hemos visto a través de un espejo oscuro y solo algún misterio que entendemos. Pero siento en mi espíritu su regreso pronto será, con voz fuerte y de trompeta nos iremos. Y solo el redimido oirá su voz en el día que, cuando venga en nubes gloriosas al encuentro de su novia, las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán. Y la iglesia que está en Cristo, transformada en un abrir, cerrar de un ojo. Y solo el redimido oirá su voz en el día que, cuando venga en nubes gloriosas al encuentro de su novia, las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán. Y la iglesia que está en Cristo, transformada en un abrir, cerrar de un ojo. Y la iglesia que está en Cristo, transformada en un abrir y cerrar de un ojo. De un ojo. De un ojo. Gracias a Dios, porque verdaderamente tenemos grande alegría de saber que Dios está con nosotros. Y estamos listos para recibir en esta hora el mensaje de la palabra de Dios con nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Pues sí, es un momento de felicidad. Felicidad que se traduce a miles de años, porque he dicho por 2000 años, siempre el pueblo de Dios ha celebrado no solo su muerte, sino su resurrección, porque en su obra gloriosa el Señor Jesús hizo allí esos días dos cosas. Una,
redimir nuestras vidas en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Y la segunda, levantándose entre los muertos. Siempre decimos, por supuesto, quiero decir esto, siempre decimos, el Señor se levantó de la tumba. Yo por mucho tiempo se acostumbra a decir eso, sí. Pero en realidad, la Escritura enseña que fue el Espíritu Santo el que levantó a Jesús de entre los muertos. Yo diría entonces, ¿a qué vino el ángel? El ángel, él vino a causar un escándalo, que se hiciera notorio, causó un terremoto, removió la piedra. Pero fue el Espíritu de Dios el que levantó al Señor Jesús de allí, de esa tumba. Y bueno, hoy es un día de esa alegría, de satisfacción. El Señor Jesús había marcado en un tercer día, que ese tercer día sería cuando Él se levantaría de entre los muertos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, que es donde está la lectura para esta ocasión. ¿Cuántas predicaciones se habrán dado sobre estos temas? ¿Cuántos mensajes elocuentes, emocionados, vigorosos se habrán anunciado de estas páginas que nunca alcanzamos a tomar toda su riqueza? Dice, y la víspera de sábado, que amanece para el día de la semana, primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo, el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, fíjese usted con qué emociones, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que el Señor Jesús les sale al encuentro. Qué precioso pasaje y qué mañana tan emotiva. Vamos a orar al Señor para pedirle que lo que hablemos traiga una bendición a nuestros corazones. Lo necesitamos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que me ayudes, que me apoyes con el gozo de tu Espíritu, con el calor, Señor, de tu palabra, de tal manera que seamos una bendición y que lo que se diga sea una bendición también para nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a sentir esa emoción y esa alegría de Jesucristo que está vivo el día de hoy y vivo para siempre. Amén. Muy bien, mis hermanos. Diré que aunque los 4 evangelios hablan de lo que pasó aquella mañana, la que podemos llamar como la mañana del tercer día, yo he escogido este evangelio de Mateo, pero en realidad no hay cuál escoger, porque cada uno de los evangelios tiene su gran tesoro al hablar de la resurrección de Cristo, porque es el gozo, la victoria final. El Señor no está aquí, ha resucitado. Sin embargo, yo quiero resaltar el estado mental en que se encontraban
sus discípulos y las mujeres. Estos daban por hecho que Jesús seguiría en la tumba, sino para qué la inversión que hicieron para ir a ungirle. Marcos habla de los discípulos que esa madrugada estaban tristes y llorando. Oiga, y ese tercer día, les preguntaría yo a los hermanos, a los discípulos, ¿cuál tercer día? No tenían presente las palabras del Señor Jesús, me levantaré al tercer día. En cambio, los sacerdotes, los enemigos de Cristo, eso sí, estaban muy preocupados por ese tercer día y estaban al pendiente, vigilaban qué sucedería. Porque en ellos se había marcado muy fuerte ese tercer día. Había en ellos una gran inquietud. Y dijeron a Pilato, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Envía soldados que aseguren hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Desde luego usted no encuentra a los discípulos llenos de audacia, llenos de... No, estaban encerrados pensando que se había terminado todo. No sea que digan resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Así que esta era la madrugada ya entrando a ese tercer día. Era la madrugada y fin del sábado en que llegaría ese tan glorioso tercer día que los discípulos y las mujeres no se acordaban de eso. Parece que fueron 2 grupos de mujeres que vinieron. Interesante, aunque María Magdalena llegó primero, según Juan. Dice, siendo aún oscuro. Y de veras esta mujer, María Magdalena, es protagonista entre las mujeres, como Pedro entre los discípulos. Y al ver la piedra removida, juzgaron y hasta afirmaron lo que había sucedido. Con mucha audacia, con mucho atrevimiento, dictaminaron, se lo robaron. Y no sabemos dónde lo hayan puesto. Dijo Magdalena, alguien quitó la piedra y se llevó a nuestro Señor. Sí, así fue como sucedió. Pero esa versión, ellas la hicieron porque no investigaron. Dijeron que lo único que sabían, que no sabían, era dónde lo habían puesto, pero que tenían la certeza de que se lo habían robado. Que lo demás sí lo sabían, pero nadie había hecho eso. El Señor Jesús había sido levantado de la tumba. Y aquí hago énfasis, fue el Espíritu de Dios el que levantó a Jesús de los muertos. Bien lo dice Pablo a los Corintios. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, nos pasará a lo que le pasó a Jesús. El Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. Dice Juan que entonces corrió y vino a Simón Pedro y le dice de nuevo, no sabemos dónde lo han puesto. Pero entonces no era más María Magdalena ya, eran varias porque habla en plural. Mateo dice que sí, solo que Juan hace de ella, de esta mujer, la más importante. Eso sacó a Pedro y a Juan de su casa, donde estaban escondidos, y vinieron corriendo. Es que la noticia fue impactante. No hay duda
porque veo a María Magdalena correr, veo a las mujeres correr, veo a Pedro y a Juan correr, y yo le he titulado ese La mañana de las carreras. Empezaron a correr los dos juntos, pero Juan era más joven y llegó primero. Y dice Juan que se agachó un poco y vio los lienzos, pero no el sudario, pero no entró. Es decir, Juan llegó primero, se agachó, observó, vio los lienzos, pero no el sudario. Sí, pero tampoco entró. No quiso investigar. Sin embargo, Pedro vio lo mismo, porque quería aclarar el misterio. Este sí entró. Y miró lo que significa que hizo una observación, fijando la mirada en cada uno de los rincones. Vio los lienzos, y luego vio el sudario, el que había estado sobre la cabeza del Señor. Aparte, no había señal de haber sido cosa que se hizo con prisa. Daba la impresión que se lo había quitado. En fin, que ya no los habría de necesitar ni los tendría que volver a usar. Y es cuando Juan se anima a entrar. Dice Juan, y vio y creyó. Estos se fueron, pero María se quedó afuera llorando, en la tumba. No estaba satisfecha. Qué audacia de mujer. Y entonces ahora se agachó. Y ahora la tumba no le pareció vacía. Alguien estaba allí también. Eran dos ángeles que estaban sentados. Y le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella persiste, observe, persiste en lo mismo que había estado pensando. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Estaba tan absorta, tan metida en eso, que hablar con los dos ángeles no le impresionó, como si toda la vida hubiera hablado con ellos. Estuvo hablando con dos ángeles y no se impresionó. Pero entonces se da cuenta de otra presencia. Y esa otra le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la esperanza renació en ella. Este sí sabe algo, porque este es el hortelano. Ese es el que cuida el huerto. Y miren la sencillez, pero la audacia de ella. Dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo me lo llevaré. Y yo le digo, María, ¿te lo vas a llevar para dónde? ¿Y cómo lo vas a cargar? Ella con su audacia me contestaría, no sé, pero yo me lo llevo. Y es cuando Jesús le dice, María. Se sacudió su alma. Y ella debió decir emocionada, esa voz la conozco. Y de repente dijo, Rabí. Esa es la historia de Juan. Y también Mateo empieza diciendo, cuando comenzó a amanecer el primer día de la semana, temprano el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María, que era la madre de Juan y de Santiago. Vinieron a ver el sepulcro. ¿Pero a qué venían? Dice Marcos que venían a ungir el cuerpo de Jesús. Y por cierto, venían preocupados diciendo, ¿quién nos removerá la piedra? La piedra ya estaba removida. Que son esas ocasiones cuando nos preocupamos por cosas que ya Dios resolvió. La piedra no era un problema. Y venían incluso preocupados pensando en eso. Y la piedra, ¿quién nos revolverá la piedra? Insisto, la piedra ya había sido removida. Eso es preocuparse por los problemas a los que Dios ya ha resuelto.
Esta es una experiencia que usted debe guardar en el alma. Muchos de sus problemas ya están resueltos. Un ángel se había encargado de ellos. Qué significativo es ese detalle. ¿Cuántas veces? Esta es una de las partes que quiero que ponga en su corazón. ¿Cuántas veces usted se preocupa por cosas que ya no tienen razón de ser? Porque la piedra ya había sido removida. Su piedra, la piedra de lo que le estorba a usted para disfrutar victoria, está pensando que todavía está ahí estorbando. Alabado sea Dios, diga gracias porque esa piedra ha sido removida. Sin embargo, todo eso nos dice que jamás se acordaron que ese era el tercer día. En realidad, yo quiero que usted piense en esto. Observe a esas mujeres, observe a los discípulos. No descubre en ellos expectación en ninguno de sus seguidores que estuvieran pensando el tercer día. Esos ya estaban pensando en regresar a sus antiguos trabajos. Eso era algo como esto. Todo esto se acabó. Ya nada se puede hacer. Teníamos las esperanzas en que Él establecería el reino. Pero Jesús le había puesto fecha de caducidad a su muerte, diciendo que solo al 3 días. Al tercer día, sin embargo, no logró poner en el alma de ellos esa idea. Pero exclusivamente allí donde estaba la tumba sucedió algo extraordinario. Dice que fue hecho un gran terremoto. Enorme. Pero yo digo, pero si fue solo allí, en un pequeño espacio de terreno, ¿cómo se puede hacer un gran terremoto en un pedacito de tierra? Porque fue solo allí donde estaba el sepulcro, donde se dio el terremoto. Y según el griego, nos da una idea muy extraordinaria. Por eso yo siempre he dicho, el ángel vino a hacer escándalo. Descendió lleno de gozo, sin duda, porque el día se había llegado para que su Señor se levantara de la tumba y volviera a la casa de su Padre. Y según el griego, la tierra se sacudió como una ráfaga, así como si borboteara, como el agua cuando borbotea, así en ese pedacito. En ese mismo pedazo de terreno, la tierra se convulsionó. Como si quisiera señalar que algo glorioso allí estaba pasando. En ese pedazo donde estaba el sepulcro, estaban también los guardias, por cierto. Los guardias del imperio. Y esas mujeres, despistadas ciertamente, pero motivadas por un gran afecto a su maestro, y ellas iban llegando. Pero quise entender mejor ese terremoto en ese pedacito. Qué precioso detalle cuando Dios hace un terremoto en un pedacito para nosotros. Y el griego dice que quiere decir que ese pedacito de tierra se movió de lado a lado, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Cosa única en su género. Jamás. Es que no era poca cosa lo que allí estaba sucediendo. Allí se estaba teniendo una gran victoria que garantizaba que los muertos habrían de volver a la vida. La muerte estaba siendo vencida. Jesús está resucitando. No les ha fallado a ese tercer día, aunque los suyos ni siquiera se acordaban. ¿Y por qué pasó eso? Dice Mateo, porque el ángel del Señor, este ángel es un ángel que está únicamente al servicio del Señor Jesús. Y sin duda, cuando el Señor fue crucificado, parte de todos los ángeles que estuvieron allí
lo vieron, lo que había pasado, estaba sepultado. Y ese ángel tenía expectación de que le dieran la orden de que descendiera a quitar la piedra. El Señor no necesitaba eso, podía traspasar la materia. Pero era necesario que hubiera un acontecimiento que hiciera notorio que algo ahí había pasado. Y este ángel, sin duda, mis hermanos, esperaba con expectación esa orden. Y cuando el Padre le da la orden que descendiera a donde estaba la tumba, yo puedo imaginarme lo que venía como un rayo lleno de gozo, lleno de emoción. Porque el ángel del Señor, dice, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y se sentó sobre ella. Qué interesante detalle. Yo decía de un predicador ancianito que decía que se sentó en la piedra para que le tomaran la foto. Ahora ese era un detalle de este hombre, ese anciano que predicaba así. Y yo le diría, ¿por qué la necesidad de que causaras un terremoto? ¿Acaso con remover la piedra no era suficiente? El día es que es tan gloriosa esta noticia que no puedo dejar de armar alboroto. Que el mundo lo sepa, que el Señor no está aquí en la tumba. En un pedacito. Oiga, ¿y los guardias del Imperio Romano presenciaron ese milagro? ¿Presenciaron el terremoto? La Biblia dice que sí. Incluso vieron al ángel. Y entonces cuando vieron al ángel, esos rudos soldados del Imperio Romano, impuestos a las condiciones más difíciles, más violentas, dice que quedaron como muertos. Pobres soldados del Imperio Romano. Y entonces pienso, ¿qué será cuando el Señor Jesús venga y se manifieste en todo el poderío de su gloria? Los reyes de la tierra, los príncipes, los enemigos de Él tendrán que postrarse. Otros le dirán a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos de aquel del que viene. Desde luego debo aclarar que eso no significa que esos soldados hayan sido testigos de la resurrección de Cristo. Se dieron cuenta del terremoto, vieron al ángel. Pues dice Mateo, y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Se desmayaron los soldados romanos. Así que no vieron a Jesús, no fueron testigos de su resurrección, porque ese privilegio no era para ellos. Interesantemente debo decir, este era un privilegio reservado solo para mujeres. ¿Se acuerda usted de aquellos mensajes que hay recientemente solo para creyentes? Pues este día era exclusivo para mujeres. Y una de ellas habría de ser testigo de calidad. El testigo principal de que el Señor Jesús se había levantado entre los muertos. Así que puedo decir que los soldados solo fueron testigos de lo que allí estaba pasando. Y fue todo lo que fueron testigos. Pero entraron en un estado de alarma y se desmayaron. ¿Qué significa? Que se quedaron como un cadáver, dice el griego. Blancos, blancos. La sangre se les había ido. Por eso yo digo, imagínese quién es el Señor Jesús. Imagínese usted el día que Él venga en gloria. La tierra entera se tendrá que arrodillar ante Él para que se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero allí estaban aquellas mujeres. Presenciaron aquella conmoción. La piedra fue removida. Pero ni ellas vieron al Señor salir de la tumba. No presenciaron ese momento en que se levantó de los muertos. Por supuesto que el miedo asaltó sus emociones.
Imagínese usted qué habría sentido una experiencia como esa. Pero a ellas, el ángel del Señor les dice algo que un creyente nunca debe olvidar, que no debe ser olvidado en ningún siglo. Les dijo: no temáis vosotros. Los demás sí, pero ustedes no. ¿Por qué no? Y les da la razón: porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Que sería algo como si dijeran: hermanas, el que busca a Jesús nada tiene que temer, ni aún frente a un terremoto como este, ni pandemias como estas. Y luego lo sorprende con la noticia que ha recorrido los siglos y que las tinieblas quisieran borrar del mundo, pero es una noticia que resuena en todos los siglos. No está aquí, ha resucitado, no está entre los muertos. ¿Por qué buscáis, dice Lucas, entre los muertos al que vive? Y les dice: id pronto. Y les da una orden muy particular: díganles a los discípulos, el Señor ha dicho que va delante de vosotros a Galilea, que allí le verán. Algo así como: allá nos vemos. El Señor ha salido de la tumba, ha dicho que se irá a Galilea, que allá los vería. Pero, ¿por qué no en Jerusalén? Pues Jerusalén se había perdido el privilegio por su maldad. Y otra vez, Galilea sigue siendo beneficiaria del Señor Jesús. Díganles que nos vemos en Galilea. Pero hay algo que debo dejar claro. Y es que a pesar de todo lo que ha sucedido, hasta aquí, nadie ha visto al Señor. Hasta allí nadie lo había visto. Pero ellas estaban llenas de gozo. Y se alejan del sepulcro corriendo a toda prisa. Yo puedo ver a esas mujeres, hermanas, correr entre las veredas, entre los caminos. Y al mismo tiempo que van corriendo, se van preguntando, se van comentando. Habla de ellas y dice que había en ellas dos emociones encontradas, que iban asustadas, pero muy alegres. O debo decir de otra manera, alegremente asustadas. Qué bonitas emociones. Y el griego diría, no, deliciosamente asustadas. La emoción de haber, que les hayan dicho los ángeles, le creyeron a los ángeles y corren para dar la noticia. Dan las nuevas, nadie les cree. Porque se decía que una mujer no era creíble, no era digna de crédito. Cierto que no les creen, pero van a ver. Nadie lo ha visto. Solo se sabe que no está en la tumba. Y es cuando ahora María, la que había sido una poseída, estaba llorando. Y alguna vez dije que el primer testigo es el testigo de calidad. Y yo ilustré hace muchos años en mis sermones, y lo voy a traer a la memoria. No lo dice así la Escritura, lo voy a decir yo de esa manera. Jesús ha de resucitar, ha de levantarse entre los muertos. Y necesita un testigo de calidad, que es el primero que lo vea. Quien le vería antes que nadie. Padre, voy a dejar la tumba y levantarme entre los muertos, pero necesito un testigo de calidad. El Padre podría decirle, ¿no te parece bien Nicodemo o José de Arimatea? Excelentes amigos tuyos, discretos en el tiempo de tu apogeo, pero gallardos amigos en el día de tu crucifixión. ¿No te gustan esos? Y el Señor entonces le diría, Padre, ¿te acuerdas de aquella que le decían la loca? María Magdalena.
Sí, a quien hice libre. Esa quiero que sea mi testigo de calidad. ¡Qué privilegio! A ella le dicen los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y ese detalle me llama la atención. Y les digo, María, ¿y lo que te dijo el ángel? Y es como si me dijera, bueno, eso fue hace rato. Y le digo, creo que aún no te has decidido a creer que ha resucitado. No, aunque me lo dijera un ángel, si no lo viera yo a él. Y era una deficiencia de nuestra fe muchas veces. Cuando en un momento estallamos de gozo, seguridad de que Dios ha hecho algo por nosotros. Y pasado breve tiempo, esa seguridad se asienta y quedamos en lo mismo, con nuestras mismas dudas. Y parece que lo que hemos experimentado se olvida y es cosa inútil. Pero Dios nunca nos deja en la nada. Luego oye una voz que le dice, María. Y ella sin duda debió decir, esa voz, sí, es el de mi Señor. Y quiso tocarlo. Y el Señor le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. El Señor Jesús había ido el día de su muerte, había ido en espíritu hasta el mismo santuario de Dios, en el templo de Dios, donde ofreció sacrificio, mas no se había presentado con su Padre. Desciende, resucita. Y ahora le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Y yo lo interpreto, debo ir a darle el reporte glorioso que la obra está terminada completamente. No solo he muerto por los pecados del mundo, sino que ahora he vencido a la muerte también. Y Padre, hemos cerrado con victoria. Ellos no le fallaron. Y no hay duda que el Señor no olvida ningún servicio. Y no olvida ninguna actitud hacia Él y sabe recompensar. El Señor premió al afecto de ellos hacia Él. Dios no nos deja jamás en la nada. Pero Jesús siguió apareciendo. Primero a las mujeres. Y según la Escritura, a 2 hombres después de ellas, que iban para Emaús, que iban platicando. La apariencia del Señor sin duda estaba cambiada. Se había levantado con un cuerpo transformado, no glorificado, transformado, que había perdido cierta la figura que se tiene cuando no está, que está en consanguineidad. Se acercó y les dijo, ¿qué pláticas son estas entre vosotros? Y no reconocieron ni su voz, ni reconocieron su figura. Y le dicen, ¿tú qué sabes? Tú eres un peregrino. Pues díganme de qué se trata. Dijo, de Jesús Nazaret, varón poderoso y aprobado por Dios, que fue crucificado. Aunque algunas andan diciendo que se ha resucitado. Y cuando le invitan a pasar a su casa, y él bendice el pan y se desaparece de ellos, dicen, pero si era el Señor. Y corren otra vez a Jerusalén para ir a anunciarles a los apóstoles, nosotros vimos al Señor. Y es cuando se empiezan a dar las primeras declaraciones fraudulentas de su resurrección. Y aquí había un problema. Los soldados no iban a admitir que se habían quedado dormidos, porque era sentencia de muerte. Y que Jesús había sido robado. Así que se pagó mucho dinero para decir que se lo habían robado, que Jesús no había resucitado. Pero 2000 años han probado que el Señor Jesús está vivo y vive el día de hoy. Y que un día muy pronto volverá por su pueblo, por sus hijos, aquellos que compró con su sangre.
de tal manera que nosotros esta mañana alegremos en nuestro espíritu, nuestro corazón, que nuestro Señor no está muerto. Que le creemos y sabemos con toda certeza que Él está vivo. Si usted que me está escuchando no conoce la salvación que Cristo da, yo le ruego que ahí donde está cierre sus ojos. Si puede hacerlo, hágalo, doble su rodilla y dígale: Señor, tú te levantaste entre los muertos para hacer por nosotros lo que habías prometido hacer, perdón de pecados. Yo te ruego entonces que vengas a mi alma, que ese gozo que han sentido muchos a través de los milenios, ese gozo yo lo conozco. Por Cristo Jesús, dígale: te lo ruego, Padre, yo quiero sentirme perdonado, limpia mi vida. Confiésele al Señor. Su vida está arruinada, llévesela para que Él le dé una nueva vida. Padre Santo, yo te ruego que suceda eso en el nombre de nuestro querido Salvador Jesucristo. Y que allá donde está la gente, allá sucedan las cosas. Que allá haya una manifestación de tu Espíritu. Que esta palabra que he predicado no se vaya al vacío, sino que entre al corazón de nuestro auditorio y pasen cosas. Padre Santo, no tendría sentido si no suceden cosas entre la gente. Yo te ruego que te manifiestes y glorifiques a tu Santo Hijo Jesús. Padre eterno, gracias por esta oportunidad de predicar a tu Hijo amado. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.